Julián Vega vivía en un mausoleo de recuerdos, un piso en el barrio de Malasaña, en Madrid, donde el tiempo se había detenido hacía 12 años. Las paredes, en lugar de cuadros, estaban cubiertas por mapas topográficos del Amazonas, surcados por líneas rojas que marcaban las rutas de búsqueda fallidas. Montañas de recortes de prensa amarillentos, con titulares que gritaban «Botánico español desaparecido», se apilaban sobre una mesa de roble que debería haber sido para cenas y ahora era un altar a la ausencia. Su profesión como documentalista no era una vocación, sino una herramienta, una excusa para justificar su obsesión por encontrar a Adrián, su hermano mayor. Cada mañana, el sol de Madrid se filtraba por las persianas entreabiertas, iluminando el polvo suspendido en el aire y el rostro de un hombre anclado en el pasado, cuya juventud se había consumido en el eco de una selva lejana. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. La rutina de Julián era un ritual metódico y doloroso. Pasaba horas digitalizando las viejas cintas de vídeo de Adrián, escuchando su voz llena de entusiasmo científico, una tortura autoimpuesta que le mantenía conectado a él. Recordaba con una claridad hiriente el día en que la noticia llegó. Él era un adolescente y la llamada de la universidad a sus padres había demolido los cimientos de su mundo. Mientras sus padres, rotos por el dolor, se habían rendido a la resignación, aceptando la muerte presunta para poder seguir viviendo, Julián se aferró a la incertidumbre. La ausencia de un cuerpo, de una respuesta, se convirtió en el motor de su existencia. El mundo había archivado el caso del doctor Adrián Vega, pero para Julián el expediente seguía abierto, sangrando sobre su escritorio cada día, una herida que se negaba a cicatrizar. Aquella tarde de martes, el silencio espeso de la habitación fue destrozado por la vibración estridente de su teléfono móvil. Julián, inmerso en la transcripción de uno de los diarios de campo de su hermano, lo ignoró al principio, acostumbrado a llamadas de periodistas carroñeros o bien intencionados, que ofrecían pistas inútiles, pero la insistencia del aparato, un zumbido persistente sobre una pila de libros, le obligó a contestar con un monosílabo seco. Al otro lado, una voz con un marcado acento brasileño, rota por la mala cobertura, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Señor Vega, soy de la maderera en la región del Jabarí. Hemos encontrado algo». Hubo una pausa cargada de estática y distancia. Creemos que era de su hermano. El mundo de Julián se detuvo. 12 años de espera, de búsqueda y de dolor se condensaron en ese instante, en un frágil y aterrador resurgir de la esperanza. Hace 12 años, el doctor Adrián Vega sentía el pulso del Amazonas en sus propias venas. El aire, denso y húmedo, era un perfume de tierra mojada, orquídeas salvajes y la sutil descomposición que alimenta la vida. Su campamento era un pequeño islote de orden científico en medio del caos primigenio, una tienda de lona, instrumentos de medición meticulosamente dispuestos y su cuaderno de campo, cuya cubierta de cuero ya estaba combada por la humedad. Adrián, con la barba de varios días y los ojos brillantes de una fiebre que no era enfermedad sino pasión, repasaba sus notas bajo la luz dorada del atardecer. Estaba cerca, lo sentía. Cada fibra de su ser, cada ápice de su conocimiento botánico, le gritaba que la Orchidaceae lux no era un mito, era una verdad a punto de florecer ante él. Aquella tarde, mientras catalogaba una nueva especie de helecho, un destello anómalo captó su atención en la periferia de su visión. No era el reflejo del sol sobre el agua ni el brillo iridiscente de un insecto. Era una pulsación suave, un azul espectral, que emanaba de un pétalo solitario atrapado en la raíz de una ceiba gigantesca. El corazón le martilleó en el pecho con la fuerza de un tambor tribal. Era la prueba. Con un movimiento casi reverencial, recogió el pétalo, que iluminaba la palma de su mano con una luz fría y de otro mundo. El entusiasmo científico dio paso a una urgencia visceral.
Dejó su cuaderno abierto sobre la mesa, cogió una pequeña mochila con lo esencial y se adentró en la espesura, siguiendo un rastro invisible que solo él podía percibir. El sotobosque se cerraba tras él como una garganta verde, borrando su camino a cada paso. La selva que había estado estudiando durante semanas cambió de carácter. Se volvió más antigua, más silenciosa. Los sonidos familiares de los monos aulladores y las cigarras se desvanecieron, reemplazados por un silencio profundo, casi sagrado, roto solo por el susurro de sus propias ropas contra las hojas. Adrián sintió por primera vez una presencia innegable. No era la mirada de un depredador, no había hostilidad en ella. Era una conciencia colectiva, la sensación de que el bosque mismo lo observaba, evaluando sus intenciones con una sabiduría milenaria. La línea entre la ciencia y el mito se había difuminado por completo, y él la había cruzado sin dudar. Tras caminar durante lo que parecieron horas, llegó a un pequeño claro, y allí estaba. La orquídea no crecía en solitario, sino en una simbiosis perfecta con un enorme árbol de corteza blanca, cubriéndolo como un manto de estrellas vivientes. El claro entero estaba bañado en su luz azulada, un santuario natural que parecía existir fuera del tiempo. Adrián se quedó sin aliento, su mente analítica luchando por procesar una belleza que desafiaba la taxonomía y la lógica. Dejó caer su mochila al suelo, olvidando por completo su propósito de recolectar una muestra. No era un espécimen que estudiar, era una revelación que contemplar. Se arrodilló lentamente, no como un científico ante un descubrimiento, sino como un peregrino ante un altar sagrado. Fue entonces cuando los vio. Figuras silenciosas emergieron de entre los árboles, sus cuerpos pintados con la misma arcilla blanca del tronco del gran árbol. No portaban armas, solo una serenidad que desarmaba. Sus ojos, oscuros y profundos, no reflejaban sorpresa ni miedo, sino reconocimiento. Adrián entendió en ese instante que no había descubierto la orquídea. La orquídea y sus guardianes le habían permitido encontrarla. El miedo, una emoción que debería haber sido instintiva, nunca llegó. En su lugar, sintió una profunda sensación de pertenencia, de haber llegado al final de un viaje que había comenzado mucho antes de nacer. Levantó una mano abierta, no en señal de rendición, sino de aceptación. Horas más tarde, la luna llena se alzó sobre el dosel de la selva, su luz plateada bañando el campamento abandonado de Adrián Vega. La llama de su candil de gas se había extinguido hacía tiempo. Sobre la mesa plegable, su cuaderno de campo permanecía abierto en una página a medio escribir, describiendo la estructura celular de un líquen. La pluma descansaba a su lado, como si su dueño fuera a volver en cualquier momento para continuar la frase. El viento nocturno agitaba suavemente la lona de la tienda, único movimiento en un escenario de perfecta y escalofriante quietud. Adrián no había sido víctima de la selva. Se había convertido en parte de su misterio, disuelto en su inmensidad, sin dejar más rastro que un silencio ensordecedor. Los primeros años tras la desaparición de Adrián fueron una fractura en la familia Vega. El dolor se manifestó de formas distintas, creando una grieta insalvable entre ellos. Mientras sus padres optaron por un luto silencioso y privado, una rendición paulatina para poder sobrevivir, Julián se rebeló contra la aceptación. Su hogar familiar en Chamberí se convirtió en un santuario del no recuerdo. Las fotos de Adrián fueron guardadas en cajas, su habitación cerrada, su nombre pronunciado en susurros temerosos. Para ellos, el olvido era un bálsamo necesario. Para Julián era la traición definitiva. Veía en sus ojos una súplica para que él también pasara página, para que dejara descansar al fantasma, pero él no podía. Cada día que pasaba sin una respuesta era un día en que su hermano seguía perdido, no muerto. La adolescencia de Julián
se evaporó en el calor húmedo de su primera expedición al Amazonas, 2 años después de la desaparición. Ahorró cada euro, abandonó sus planes universitarios iniciales y se matriculó en cursos de supervivencia y topografía. Aterrizó en Iquitos con una mochila cargada de una esperanza ingenua y el corazón lleno de una determinación febril. Pasó 3 meses siguiendo pistas falsas, entrevistando a guías que apenas recordaban a su hermano y adentrándose en una selva que le devolvía su fervor con una brutal indiferencia. Regresó a Madrid más delgado, con la piel curtida y los ojos ensombrecidos por una verdad aplastante. La selva no guardaba secretos, los devoraba. Aquel fracaso no lo detuvo, simplemente lo endureció. Los años intermedios transformaron el luto en una disciplina casi monacal. Julián convirtió su obsesión en su profesión. Como documentalista, encontró la coartada perfecta para financiar sus viajes y justificar su incansable investigación. Su piso de Malasaña dejó de ser un hogar para convertirse en un archivo, un centro de operaciones de una guerra librada en solitario. Las paredes se cubrieron de mapas interconectados por hilos de lana roja. Las noches eran un zumbido constante de escáneres digitalizando los diarios de Adrián, su voz resonando en los altavoces mientras Julián transcribía cada palabra, buscando un código oculto, una pista pasada por alto, un susurro entre líneas que le indicara el camino. Se convirtió en el mayor experto mundial en la ausencia de su propio hermano. ¿Dónde te metiste, cabrón?, susurraba a veces en la quietud de la madrugada, mirando una fotografía de Adrián sonriendo, con el sol de la selva en los ojos. El diálogo interno era su única compañía. Recordaba las noches de verano en el pueblo, cuando Adrián le enseñaba las constelaciones, prometiéndole que algún día cartografiarían juntos una estrella desconocida. La ironía era cruel. Adrián se había convertido en su propia constelación perdida, un punto de luz inalcanzable en el vasto mapa de su vida. El dolor ya no era una punzada aguda, sino un peso sordo y constante en el pecho, un órgano fantasma que dolía con cada respiración, recordándole el vacío que había quedado. El reflejo en el espejo ya no le devolvía la imagen de un joven, sino la de un hombre prematuramente envejecido. Tenía surcos de preocupación grabados alrededor de los ojos, una mirada febril que parecía analizarlo todo en busca de patrones y significados ocultos. El mundo de sus coetáneos, hipotecas, matrimonios, ascensos, le era completamente ajeno. Un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar. Su vida estaba anclada en un momento congelado hacía 12 años y cada nuevo día era solo una repetición del anterior. La búsqueda, el análisis, la espera. El polvo que se acumulaba en los libros de su piso no era suciedad, era el sedimento de los años perdidos, la prueba física del tiempo malgastado en una única y devoradora pregunta. El mundo exterior, con su implacable lógica, había cerrado el caso. Hacía 7 años, un juez había firmado la declaración de fallecimiento, un trámite burocrático que para Julián fue una puñalada. Los amigos de la familia dejaron de llamar, los periodistas dejaron de interesarse. El nombre de Adrián Vega se desvaneció de los titulares para convertirse en una nota a pie de página en los anales de la ciencia. Una historia con moraleja sobre la arrogancia del hombre frente a la naturaleza. Julián se encontró completamente solo en su vigilia, un guardián solitario de una memoria que todos los demás se esforzaban por enterrar. Su perseverancia, antes vista como lealtad, ahora era tildada de locura, de una incapacidad patológica para aceptar la realidad. Hubo una noche, la peor de todas, tras volver de Manaos con las manos y el alma vacías, en la que estuvo a punto de rendirse. La lluvia golpeaba con furia los cristales de su balcón, imitando el diluvio amazónico que se había tragado a su hermano. Contempló los mapas, las cajas de cintas, los archivos meticulosamente ordenados, y vio en ellos
el mausoleo de su propia vida. Sintió el impulso de quemarlo todo, de reducir a cenizas 12 años de dolor para poder, por fin, respirar. Pero no pudo. Apoyó la frente contra el cristal frío y lloró, no por su hermano, sino por sí mismo, porque entendió que abandonar la búsqueda sería como matarlo por segunda vez, y esa era una carga que no podría soportar. A partir de esa noche, algo cambió. La desesperación no lo rompió, lo calcinó, dejando atrás algo más duro, más afilado. La esperanza juvenil y febril fue reemplazada por una certeza fría y metódica. Ya no buscaba necesariamente encontrar a Adrián con vida, caminando fuera de la selva. Buscaba una conclusión, una verdad, por terrible que fuera. Necesitaba un punto final para la frase que había quedado suspendida en el aire hacía 12 años. La perseverancia ya no era un acto de amor, sino una necesidad existencial. Era la única forma que conocía de seguir adelante, aunque fuera caminando en círculos sobre las huellas borradas de su hermano, esperando un eco, una señal, un temblor en el tejido del tiempo. El viaje en jeep había sido un purgatorio de baches y calor sofocante, pero no lo preparó para el asalto sensorial del campamento maderero. El aire, espeso y húmedo, olía a diésel, a serrín fresco y a la herida abierta de la selva. El estruendo de las motosierras y la maquinaria pesada era una cacofonía constante que ahogaba los sonidos naturales del Amazonas. Un hombre corpulento, el capataz, lo recibió con una mirada que mezclaba curiosidad y lástima. Sin muchas palabras, lo guió a través del caos de troncos mutilados y tierra removida. Julián sentía cada paso como si caminara sobre la tumba de su hermano, con el corazón martilleándole en la garganta, una mezcla de pavor y una esperanza tan frágil que temía que se rompiera con solo respirar. Lo condujeron hasta el borde del claro de Tala, donde yacía una bestia colosal. Era un palo de hierro, un gigante caído cuyo tronco era tan ancho como una habitación pequeña. Su corteza, agrietada y cubierta de musgo, hablaba de siglos de existencia silenciosa. En su flanco, una herida obscena mostraba la madera pálida, y justo en el centro, la hoja de una sierra industrial estaba rota, incrustada en la madera. «Ahí», dijo el capataz, señalando con un dedo manchado de grasa. La sierra se partió. Golpeó algo que no era madera, algo duro, hueco. Julián se acercó, sus botas hundiéndose en el fango. El mundo entero se redujo a ese único punto, a esa cicatriz en el corazón del árbol. El proceso de extracción fue una operación quirúrgica brutal. 2 hombres, con hachas y cuñas, comenzaron a trabajar con una precisión tensa alrededor de la hoja de sierra rota. Cada golpe resonaba en el silencio que se había apoderado del claro, un silencio respetuoso y cargado de expectación. Julián permanecía inmóvil, un espectador impotente de su propio destino. El sudor le perlaba la frente, no por el calor, sino por la angustia. Vio cómo las astillas saltaban, revelando lentamente una cavidad en el interior del tronco, y dentro, envuelto en una capa oscura y resinosa de savia endurecida y fibras vegetales, había un bulto orgánico, una forma irreconocible que hizo que se le helara la sangre en las venas. El capataz le hizo un gesto para que se acercara. Con el corazón desbocado, Julián se arrodilló junto al tronco, el olor a madera antigua y a tierra llenando sus pulmones. Extendió una mano temblorosa y tocó la superficie del objeto. No era la textura fría del hueso ni la blandura de la carne descompuesta. Era áspera, dura, pero bajo la capa de resina reconoció un patrón familiar. Con los dedos rascó una pequeña sección, revelando un fragmento de cuero oscuro y curtido, y entonces lo supo. Era el zurrón de campo de Adrián, el mismo que le había ayudado a encerar antes de su último viaje. 12 años de distancia se colapsaron en ese contacto, una conexión física y devastadora con el hermano que había perdido, con una delicadeza que no sabía que poseía, y con la ayuda de la navaja de un maderero, Julián comenzó a liberar el zurrón de su ataúd de madera. El cuero estaba rígido,
casi petrificado en algunos puntos, pero milagrosamente intacto. Lo depositó sobre una lona limpia que alguien había extendido en el suelo. Los hombres formaron un círculo silencioso a su alrededor. Por un instante, dudó, aterrorizado por lo que pudiera encontrar dentro. ¿Sería este el final? ¿La respuesta definitiva y horrible? Sus dedos, torpes por la emoción, lucharon con la hebilla del latón oxidado. El clic metálico al soltarse sonó como un disparo en la quietud de la selva, y el aire pareció escaparse de sus pulmones. Abrió la solapa con una lentitud agónica. Lo primero que vio, en la penumbra del interior, fue la cubierta familiar de un cuaderno de cuero, el diario de campo de Adrián. Un sollozo seco se ahogó en su garganta. No había restos. Con manos que aún temblaban, extrajo los objetos uno por uno. Primero el diario, pesado con el peso de la verdad no contada. Después un espécimen botánico prensado entre dos láminas de mica. Al sacarlo a la luz del sol, una débil pero inconfundible luminiscencia azulada emanó de la planta, un pulso de otro mundo que dejó a todos sin aliento. Por último, una pequeña efigie de madera oscura, intrincadamente tallada con la forma de un jaguar. El misterio no había terminado, se había transformado en algo más profundo y desconcertante. De vuelta en la relativa civilización de un polvoriento pueblo fronterizo, Julián convirtió su habitación de hotel en un santuario y laboratorio. La euforia inicial del hallazgo se había disipado, reemplazada por el peso abrumador de la tarea que tenía por delante. El diario de Adrián, con sus páginas onduladas y manchadas por la humedad, yacía sobre la mesa como un texto sagrado y frágil. Cada vez que pasaba una página, temía que se desintegrara en polvo, llevándose consigo la única verdad que le quedaba. A su lado, el espécimen de la orquídea emitía su suave resplandor azul, un faro de otro mundo que iluminaba la habitación y la oscuridad de su propia incertidumbre. La investigación no comenzaba con una persecución, sino con la arqueología paciente de una vida congelada en el tiempo. Las primeras entradas del diario fueron un doloroso consuelo. Eran la esencia pura de Adrián. Observaciones científicas meticulosas, bocetos botánicos de una precisión asombrosa y anotaciones sobre la composición del suelo. Julián sentía la voz de su hermano en cada palabra, una mezcla de orgullo y de un luto que volvía a abrirse como una herida fresca. Pudo trazar la ruta de Adrián en sus propios mapas, uniendo los puntos de su avance. Sin embargo, a medida que avanzaba en la cronología, notó un cambio sutil pero innegable. El lenguaje se volvía menos clínico. Adrián empezó a escribir sobre una conciencia en la selva, una sensación persistente de ser observado no por un animal, sino por la propia floresta, como si fuera un organismo inteligente y milenario. Este giro en la narrativa del diario sembró una semilla de conflicto en el alma de Julián. Durante 12 años se había aferrado a la imagen de su hermano como una víctima, un científico brillante devorado por la indiferencia de la naturaleza. Pero las palabras de Adrián sugerían una entrega voluntaria a algo más grande, algo que su mente lógica no podía procesar. ¿Se estaba volviendo loco Adrián, sucumbiendo a la fiebre de la selva? ¿O había encontrado realmente un plano de existencia que desafiaba la ciencia? Esta duda era una nueva forma de agonía. Intentó hablar con sus padres, pero su llamada a Madrid solo encontró un muro de agotamiento emocional. «Déjale descansar, por favor», suplicó su madre, su voz quebrada por una década de dolor resignado. La tensión se disparó cuando Julián llegó a la entrada que describía el descubrimiento de la Orchidaceae lux. Adrián no la encontró, fue guiado hacia ella. Escribió sobre un claro bañado en luz azul, un santuario que parecía existir fuera del tiempo y del espacio. Y entonces, por primera vez, mencionó a los guardianes. Describió figuras silenciosas que emergían de la espesura, sus cuerpos pintados con arcilla blanca, sus ojos profundos y carentes de hostilidad. No eran una amenaza.
eran una bienvenida. Para Julián, esta revelación fue un golpe visceral. Su hermano no había estado solo en sus últimos días. Había gente allí. ¿Qué le hicieron? El miedo primordial que había intentado suprimir durante años volvió a atenazarle la garganta con una fuerza renovada. Necesitado de respuestas, Julián buscó a Mateo, un viejo guía que había participado en la búsqueda original 12 años atrás. Lo encontró en una pequeña comunidad a orillas del río, su rostro un mapa de arrugas curtidas por el sol y la sabiduría. Mateo escuchó la historia de Julián con un escepticismo paciente hasta que vio la efigie del jaguar. El cambio en el anciano fue instantáneo. Se negó a tocarla, susurrando con temor sobre el pueblo del árbol blanco, una tribu que se creía un mito, una leyenda para asustar a los forasteros. Eran los protectores de un lugar sagrado, y su existencia era un secreto guardado por la selva misma. La advertencia de Mateo fue clara. Hay verdades que es mejor no desenterrar. La presión externa se sumó al tormento interno de Julián. El capataz de la maderera, preocupado por posibles complicaciones con las autoridades de asuntos indígenas, le dio un plazo de 48 horas para abandonar la zona. El tiempo se convertía en su enemigo. Pasó la noche en vela, alimentado por café y una desesperación febril, luchando por descifrar las últimas páginas del diario, las más dañadas. La escritura de Adrián era casi ilegible, las frases fragmentadas por la urgencia. Hablaba de una comunión, de un entendimiento profundo con los guardianes. Escribió sobre una elección que le fue ofrecida, regresar a un mundo que inevitablemente saquearía su descubrimiento, o quedarse y convertirse en parte de su protección. El dilema de su hermano resonaba ahora en su propio corazón. Una epifanía llegó al examinar un boceto casi borrado en la contraportada del diario. No era un mapa topográfico, sino un mapa estelar. Mostraba una constelación específica alineada con las curvas de un río y una formación rocosa singular. Julián comprendió de golpe que no era un mapa de dónde había estado Adrián, sino de a dónde se dirigía. Era una guía hacia el santuario de la tribu, un lugar que no figuraba en ningún registro oficial. Su hermano no solo había encontrado a esa gente, había sido invitado a unirse a ellos. La efigie del jaguar no era un simple recuerdo, era una llave, un salvoconducto. El misterio ya no era sobre su muerte, sino sobre su profunda y radical transformación. Con el mapa estelar como su única guía y las ominosas advertencias de Mateo resonando en su mente, Julián se enfrentó a su propia encrucijada. La verdad que buscaba ya no era un simple punto final, sino el comienzo de un viaje mucho más complejo. Empacó una pequeña mochila con lo esencial, el diario, la orquídea cuyo brillo parecía ahora un latido y el tótem del jaguar. Dejó atrás su equipo de grabación, su conexión con el mundo que Adrián había abandonado. La fase final de su búsqueda no sería una investigación, sino una peregrinación. Se adentraría en el corazón del misterio, no para encontrar a su hermano, sino para comprender la elección que lo había separado de él para siempre. La selva se abrió sin previo aviso, revelando un claro que no pertenecía a la geografía conocida, sino al territorio de los sueños. En el centro, un árbol colosal de corteza blanquecina se erguía como un pilar entre el cielo y la tierra, cubierto por un manto de orquídeas que emitían una luz azulada y pulsante, bañando el aire en un crepúsculo perpetuo. El silencio era absoluto, una ausencia de sonido tan profunda que zumbaba en los oídos de Julián. Figuras emergieron de la penumbra, silenciosas como espectros, con la piel pintada de la misma arcilla blanca del árbol. Julián sintió un terror primordial, pero su mano, casi por voluntad propia, se alzó sosteniendo la efigie del jaguar. No era una ofrenda de paz, sino la presentación de una credencial. Sus ojos se encontraron con los del líder, un anciano de mirada insondable que parecía leer los 12 años de dolor grabados en su rostro. El anciano asintió lentamente,
un gesto que disolvió la tensión, pero no el misterio. Lo guió con la mano hacia el pie del gran árbol, y entonces Julián lo vio. Apoyado contra el tronco, con la misma pintura ritual cubriendo su piel curtida y su cabello más largo y canoso, estaba Adrián. No era el fantasma de sus recuerdos, sino un hombre real, más viejo, más duro, pero con una serenidad en su postura que Julián nunca le había conocido. Sus miradas se cruzaron a través del claro iluminado. En los ojos de Adrián no hubo sorpresa, sino una profunda y melancólica comprensión. Era el reconocimiento de un pasado compartido y la aceptación de un presente insalvable. No hubo palabras. Adrián simplemente posó una mano sobre la corteza luminosa del árbol y luego sobre su propio pecho, un gesto que lo explicaba todo. Su elección, su renuncia, su renacimiento. El mundo de Julián se resquebrajó y se recompuso en un instante. 12 años de preguntas furiosas se desvanecieron, reemplazados por una única y devastadora verdad. El hermano que había buscado ya no existía, había muerto para renacer en aquel santuario. Un sollozo seco escapó de su garganta, una purga de todo el dolor acumulado. Con un movimiento lento y reverencial, sacó el espécimen de orquídea de su mochila. Su pequeña luz azul pareció saludar a sus hermanas en el árbol. La depositó con cuidado en una raíz expuesta, una ofrenda final, un punto y aparte. Se dio la vuelta sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en más de una década el peso de su propia vida, ya no anclada a la ausencia. Cada paso que lo alejaba del claro era un paso hacia sí mismo, dejando atrás al guardián de una tumba vacía para empezar a ser simplemente Julián. El viaje de vuelta fue un renacimiento silencioso. Julián caminaba sin mirar atrás, y a cada paso, los sonidos de la selva regresaban, llenando el vacío sagrado que el claro dejaba en su alma. El zumbido de los insectos, el grito lejano de un mono, el crujido de las hojas bajo sus botas, todo era un recordatorio de que la vida continuaba, indiferente y brutalmente hermosa. El peso que había cargado durante 12 años, esa ancla de incertidumbre y esperanza tóxica, se disolvió en el aire húmedo. No sentía la euforia de una victoria, sino la serena y profunda melancolía de la aceptación. Su hermano no había sido una víctima devorada por la naturaleza, sino un converso que había encontrado su fe en el corazón del árbol blanco. La búsqueda había terminado. De regreso en su piso de Malasaña, el silencio ya no era el de una tumba, sino el de un espacio vacío, esperando ser llenado. Los mapas topográficos en las paredes, antes obsesiones febriles, ahora parecían reliquias de una guerra personal que por fin había concluido. Con una calma metódica, comenzó a desmontar el altar de su dolor. Dobló los mapas, guardó los recortes de prensa amarillentos en una caja y apagó para siempre el proyector que mostraba las viejas cintas de Adrián. No era un acto de olvido, sino de liberación. Al final, solo dejó sobre la mesa la pequeña efigie del jaguar, no como el recuerdo de una ausencia, sino como el símbolo de una elección incomprensible pero respetada, un puente entre dos mundos que nunca volverían a tocarse. Semanas después, frente al mar Cantábrico que ambos amaban de niños, Julián arrojó el último diario de campo de Adrián a las olas. Vio cómo el cuaderno de cuero se hundía en el agua gris, llevándose consigo las palabras, los secretos y el peso de una promesa rota. No era un final, sino un comienzo. Por primera vez en 12 años, no se preguntaba dónde estaba su hermano, sino hacia dónde iría él. El misterio de Adrián Vega se había resuelto, pero el de Julián acababa de empezar. La selva le había quitado a su hermano, pero a cambio le había devuelto su propia vida. Una vida que ahora debía aprender a cartografiar por sí mismo, sin brújulas ni destinos predefinidos.